¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sanamente, su espacio para comprender, prevenir y cuidar la salud con información, eso sí, confiable y cercana. Mire usted, octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, vamos a decirlo así. Pero más allá de una fecha, de un mes en el calendario, se trata de un recordatorio de vida. La detección temprana de cáncer de mama puede marcar la diferencia entre un diagnóstico oportuno y uno tardío. Lo hemos visto aquí justamente en Sanamente con una experta que hoy nos visita de nuevo. Vamos a hablar del papel crucial que tienen los estudios de imagen en esa detección, de cómo y cuándo realizar una mamografía y de los avances que salvan miles de vidas cada año. Y bueno, ¿quién es nuestra experta? Es la doctora Linda Gallegos, radióloga especializada en mama, con amplia experiencia en diagnóstico y seguimiento de pacientes. Comenzamos, porque estar bien es vivir bien. ¿Cómo está, doctora Linda Gallegos? Gracias por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias por este espacio. Me siento muy honrada, muy contenta y pues muy lista también para compartir un poquito de este tema que es tan importante y como tú bien acabas de decir, es crucial hacer una detección oportuna en este diagnóstico que es el cáncer de mama. Doctora Linda Gallegos, ¿qué es exactamente tener cáncer de mama? Bueno, el cáncer es una enfermedad que actualmente sabemos es biológicamente muy diversa. Antes pensábamos que decir cáncer era igual a una sola enfermedad, independientemente del órgano, independientemente de cualquier otro factor. Actualmente sabemos que dependiendo del órgano en el que se presente es diferente, pero también dentro del mismo órgano en sí mismo hay diferentes características que hacen biológicamente, pues, diferente, valga mi redundancia, al cáncer de mama. Y entonces, pues lo que sucede es que hay una alteración genética en esas células, pierden el control en cuanto a la reproducción celular que tienen y tienen además diferentes características de una célula sana. Una de ellas, por ejemplo, es que tienen la capacidad de ir o de migrar de esa zona, de ese órgano en el que se originaron, hacia otros órganos y esto es lo que conocemos como metástasis. Y bueno, 1 de cada 8 mujeres en el mundo padece de cáncer de mama. ¿Hay alguna característica que unifique a este universo de pacientes? Pienso que esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que además es muy frecuente entre las pacientes, o sea, es una pregunta o una angustia o una preocupación muy frecuente y esto va encaminado a hablar de los factores de riesgo que existen. Es muy importante reconocer que sabemos que existen factores de riesgo para desencadenar la enfermedad. Es una enfermedad, específicamente el cáncer de mama, que se le conoce como multifactorial. Eso significa que hay muchos factores que pueden poner su granito de arena para que suceda la enfermedad. Pero algo que yo aquí quiero resaltar es hasta el 75% de las mujeres que tienen cáncer de mama no tienen factores de riesgo. Entonces, una mujer puede llevar, o sea, esto significa lo siguiente, una mujer puede llevar un estilo de vida saludable y eso qué significa una adecuada alimentación, el ejercicio en su vida cotidiana. Y no tener síntomas. No tener síntomas, pero además no tener, por ejemplo, antecedentes familiares, no tener ninguna alteración genética, estar como en el rango saludable de su peso y aún así desarrollar la enfermedad. Desarrollar la enfermedad. ¿Y cómo lo detectas? Solo con la imagen, ¿no? Esta imagen que después de los 40 es que tenemos que estar las mujeres haciéndonos mastografía. Así es. Sabemos que el estudio de elección
que se reconoce como para detección oportuna del cáncer de mama es la mastografía a partir de los 40 años y de forma anual. Frecuentemente, esta es una duda también de las pacientes, decir, bueno, yo no me hago mastografía y prefiero hacerme solo el ultrasonido. Entonces, no, sabemos... No está completo el estudio. Eso es la gran diferencia. Porque también la siguiente pregunta es, ¿entonces el ultrasonido no sirve? No, claro. Claro que sí sirve, pero es como un complemento, ¿no? Exacto. Ese es el concepto fundamental que tenemos que tener claro. La mastografía es el estudio de elección para la detección oportuna de cáncer de mama y todos los demás estudios que pueden existir de mama, incluido el ultrasonido, a partir de los 40 años serán estudios complementarios. Ninguno, ni la resonancia magnética, que también es una frecuente pregunta, suplen la utilidad de la mastografía. La única, la que conocemos, o ya podemos hablar de los nuevos tipos de mastografía. Bueno, actualmente la mastografía pues no es la misma que surgió en sus inicios, que ¿no? era más que incomodísima. Bueno, sigue siéndolo, pero hay otros métodos. Exacto, o sea, la mastografía actualmente, por ejemplo, los equipos han evolucionado muchísimo. Actualmente sabemos, comparando, lo que digo actualmente, lo estamos comparando cuando inició, ¿no? Actualmente los equipos tienen muchísimo, bueno, utilizan más bien, es la palabra correcta, utilizan mucho menos radiación para tomar o para obtener la imagen, y también la compresión, que eso es fundamental para que el estudio pueda ser útil. La compresión que se realiza en la mastografía tiene mucho menos tiempo de compresión la paciente durante el estudio que antes, ¿no? Muchos de los equipos actualmente, los más modernos, incluso una vez tomado el estudio, sueltan solito la compresión. Ya no es necesario que la persona que es la técnica especialista en mamografía tenga que descomprimir, ¿no? En muchos de ellos. Entonces, todo esto, pues, favorece la experiencia de la paciente a que sea lo menos incómoda posible, ¿no? Sigue siendo incómoda, por supuesto, la compresión. Aquí quiero también resaltar, es muy importante, muchas pacientes piden no tener compresión. Pero si no hay compresión, ¿qué pasa? ¿No ves bien? No se ve bien. Entonces, lo que yo les digo es, un estudio que no tiene los parámetros técnicos adecuados... No es confiable. No es funcional, sí, no es útil. Entonces, ahí sí estamos radiando de forma innecesaria. Entonces, cuando se hace la mastografía, tiene que hacerse de forma adecuada a los parámetros técnicos para que sea un estudio verdaderamente útil. Doctora Linda Gallegos, y usted nos hablaba de factores de riesgo, pero ¿qué elementos hacen de que estos factores de riesgo crezcan? Los factores de riesgo existen para reconocer que entre más características en este grupo una mujer presente, como su nombre lo indica, aumentará el riesgo de esa mujer versus o comparado con la población en general de presentar la enfermedad. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un solo factor de riesgo a que tenga 5 factores de riesgo, ¿no? O sea, se va sumando, es como una sumatoria. Pero lo que es muy importante es que no significa que quienes no tengan factores de riesgo es igual a que no tienen riesgo de tener la enfermedad. Esa es como la diferencia de pensamiento. Entonces, cuando existen factores de riesgo, ojo, hay que estar atentos porque esta paciente o esta mujer tiene más probabilidades de presentar esa enfermedad que el resto de la población, ¿no? Doctora Linda Gallegos, y hay muchos mitos alrededor del cáncer de mama. Uno de los mitos tiene que ver con la edad en que uno como mujer empieza a menstruar. ¿Es cierto que si menstruas antes de la edad que por lo general todas menstruamos, esto va a hacer que se eleve el riesgo de tener cáncer de mama? Sí, es un factor de riesgo. Tener una menstruación temprana, se le llama, o una menopausia tardía, que es tanto el inicio como el fin de la menstruación, son factores de riesgo para aumentar pues el riesgo efectivamente de esa mujer de presentar la enfermedad. ¿Y la genética? La genética también tiene que ver. Aquí hay 2 puntos importantes. Uno es, si la genética se refiere, por ejemplo, a un familiar en primer grado de esa mujer que tuvo cáncer de mama, eso aumenta el riesgo. Familiar en primer grado significa mamá, hermana, hija. Únicamente, ¿no? Son los que sabemos que aumentan el riesgo. Y también existe otro punto en cuanto a la genética, que es una alteración en esa mujer específica, una alteración genética específica que aumenta en ella el riesgo de cáncer de mama.
Si tienes un familiar de primer nivel con cáncer, ¿a qué edad tienes que empezar a hacerte estos estudios? Idealmente 10 años antes de que fue el diagnóstico de cáncer de mama de ese familiar en primer grado. 10 años antes que las demás mujeres. Ahora, ¿el sobrepeso también es un factor de riesgo que acelera el desarrollo de esta enfermedad o no? Pues no necesariamente que acelere el desarrollo, pero sí que sea un factor de riesgo que, como acabamos de decir anteriormente, se sume a esta lista, por decirlo de alguna manera, de características que pueden aumentar su presencia. ¿Qué otros elementos están en esta lista que pueda hacer que aumente la presencia de probabilidades de tener cáncer de mama? Pues dentro de los que ya mencionamos, además sumaría, por ejemplo, el sedentarismo, ¿no? El estilo de vida, o sea, en cuanto a la alimentación, ¿no? Cómo es qué es lo que consumimos, ¿no? Pero, pues, otra cosa importante es recalcar nuevamente, ¿no? No significa que si tenemos un estilo de vida saludable, que si nos encontramos en nuestro rango de peso saludable, que si no tenemos factores de riesgo específicamente en la familia o familiares que lo hayan presentado, o sea, nada de eso disminuye nuestra posibilidad de tener la enfermedad. Y es por eso que los estudios, de forma oportuna, cuando corresponden, son importantes. Doctora Linda Gallegos, ¿y no haber amamantado a tu bebé, esto es un factor de riesgo? Esta es una pregunta súper interesante, qué bueno que la traes a Sanamente. Es muy importante mencionar que algo que sabemos respecto a la lactancia y el cáncer de mama es que la lactancia es un factor protector. Entonces, más que no haber amamantado cause o tenga un riesgo mayor para tener cáncer de mama, el hecho de amamantar protege para no tener la enfermedad. Entonces, eso es muy importante. Protege alrededor de 14% para presentar la enfermedad por cada año de amamantar a bebé. Y además es un efecto acumulativo. Es decir, se va sumando en la vida de esa mujer, no solo por el bebé amamantado en continuo, sino con los hijos, por ejemplo, que tenga sumados de haberse amamantado. Entonces, esto es algo muy importante, que no es algo que se diga muy frecuentemente y que debemos de tener en mente para, pues, justamente también asegurar que las mujeres que desean amamantar tengan las posibilidades en general, ¿no? Para lograr hacerlo. Amamantar es buenísimo, no solo para las mujeres, sino también para los bebés. Bueno, doctora, le propongo hacer una breve pausa y luego continuamos hablando de cuáles son estos factores de riesgo y qué se debe hacer en caso de desarrollar la enfermedad. Así que atentos. Nuestra invitada es una invitada de lujo, es la doctora Linda Gallegos, y estamos hablando de cáncer de mama. Continuamos. Estamos de vuelta con la doctora Linda Gallegos, radióloga especializada en mama, con amplia experiencia en diagnóstico. Y bueno, aquí en Sanamente nos gusta ir al detalle. Y nos faltó una pregunta y nos la recuerda una seguidora de @sanamentetls. Quiere saber si no haber estado embarazada, no haber tenido esa experiencia, hace que se acelere la enfermedad. También el hecho de... O que aparezca la enfermedad. Claro. También el hecho de no tener embarazos a lo largo de la vida, específicamente antes de los 30 años, tiene o se considera un factor de riesgo para presentar la enfermedad. ¿Por qué antes de los 30 años? Por la exposición a estrógenos que hay, digamos que entraría en el mismo rubro de la menarca temprana y la menopausia tardía, pero pues otra vez darle como el justo valor al factor de riesgo, que no tenerlo no significa que no se va a tener la enfermedad. Usted diagnostica con mucha frecuencia la existencia de este tipo de cáncer. ¿Cómo lo detecta? Bueno, el estudio de elección, como ya lo platicamos hace un momento, es la mastografía. Es un estudio que se considera de tamizaje
Eso significa que es un estudio que se hace a la población en general a partir de los 40 años de manera anual y lo que nos da es un beneficio mayor al gasto que implicaría o que implica hacerlo de esa manera. Eso es un estudio de tamizaje. Porque lo puedes detectar tempranamente. Claro, porque es el estudio que nos permite detectar de forma oportuna el cáncer de mama. El cáncer de mama no muestra síntomas que digas, hoy me duele aquí, me duele allá, o tengo unas bolitas. Esto no es síntoma. Claro, todos los que acabas de mencionar son síntomas que pueden estar en relación a que esta mujer tenga cáncer de mama, que son la presencia de un nódulo palpable, que es la sensación de una bolita, puede también haber dolor o incomodidad, puede haber solo dureza, no necesariamente como una bola que se pueda definir en sus bordes, pero que sí la mujer diga, no, pues siento una zona mucho más dura en mi mama respecto del resto, ¿no? O respecto del otro lado. También puede haber secreción a través del pezón, también puede haber engrosamiento de la piel de naranja, puede haber enrojecimiento de la piel, puede haber retracción tanto de la piel o del pezón. Entonces, todos estos son síntomas. Pero algo muy importante que tenemos que saber es que los síntomas están en relación también al momento en el que se encuentra la enfermedad. Es mejor detectarla a tiempo, sin síntomas. Claro. Y eso, justamente eso, es lo que busca el estudio de imagen. En una mastografía lo que queremos ver es la lesión de sospecha que nos va a llevar a tomar una muestra, que es una biopsia, antes de que esa mujer o su médico puedan identificar algún síntoma. Porque cuando hablamos de algún síntoma no significa que todo está perdido, pero sí significa que la evolución lleva más tiempo. Claro. ¿Cómo una mujer con solo palparse puede discernir si se trata de un fibroma, de algo duro, o de una bolita que se está moviendo o no se está moviendo y que debe ser atendida rapidísimo por un especialista? Claro, no hay forma de ser específico en la palpación para decir de qué se trata o a qué nos estamos enfrentando cuando identificamos un nódulo. El hecho de identificar una bolita o un nódulo, ¿no?, que yo siento y que antes no sentía, eso es suficiente para acudir a su médico especialista y acudir también a la par a realizar un estudio de imagen. La única forma de poder saber si ese nódulo es de sospecha o no, que eso es lo que nos va a decir si se tiene que tomar una biopsia o no, es el estudio de imagen. Justamente el estudio de imagen. Esa es la clave de todo esto y por eso está usted con nosotros, ¿no? Para hablar de la importancia de ese estudio de imagen, porque a veces decimos, no, yo no me siento nada. Y eso duele mucho, esa mastografía duele mucho y entonces no hacemos los estudios. Así que el estudio de imagen es la clave, es la que nos salva la vida. Claro, aquí me gustaría agregar que hemos estado hablando todo el tiempo de la mastografía a partir de los 40 años, pero ¿qué sucede? Que es un escenario también real y frecuente en las mujeres menores de 40 años cuando se sienten una bola. Bueno, en esas mujeres lo primero que tenemos que hacer y el estudio por el que tenemos que empezar es por el ultrasonido mamario. ¿Será necesario hacer una mastografía a una mujer menor de 40 años? Lo sabremos con el ultrasonido. Dependiendo de lo que nos arroje en resultado el ultrasonido, sabremos si es necesario tener la información mastográfica o con el ultrasonido es suficiente. ¿Es verdadero o es falso que la mastografía es más efectiva cuando la mujer tiene senos grandes? Falso. No tiene nada que ver el tamaño para que la mastografía sea útil. Y la autoexploración, que se sabe que es válida y que las mujeres debemos hacerla, ¿a partir de qué edad debemos empezar a autoexplorarnos para detectar cualquier bolita? Claro, la autoexploración es importante tenerla también como con este concepto de la importancia del autoconocimiento
¿no? De esta como autoconciencia de nuestro cuerpo, más que como con un fin diagnóstico. Porque el hecho de tener a una mujer la idea de que el explorarse tiene un fin diagnóstico, lo único que confiere es mucha mayor ansiedad, mucha mayor preocupación. Cuando hay nódulos, o sea, que son de sospecha, que se biopsian y que resultan malignos, mucha culpabilidad, ¿no? De cómo si siempre me autoexploré, no lo detecté un mes antes, o sea, y entonces esa no es la finalidad de la autoexploración. Definitivamente. O sea, es muy útil, hay que hacerla en una reconceptualización de que se trata de conocer nuestro cuerpo y de que en esta conciencia de nuestro propio cuerpo vamos a identificar mediante esta palpación de mamaria, vamos a identificar cuando exista alguna diferencia, cuando exista algún cambio y que eso nos va a mover a la acción y la acción será ir con el especialista a tomar una consulta y que entonces él o ella nos diga si requerimos el estudio de imagen de forma anticipada o no. ¿El cáncer de mama obligatoriamente nos lleva a perder un seno, a una mastectomía, o hay otras formas de no llegar a ese punto? Actualmente existen muchas otras posibilidades y eso es algo que también se platica con las pacientes, que es algo muy importante, porque todavía existe como en nuestra conciencia social la idea de que cáncer es igual a muerte y eso actualmente no es así. O sea, afortunadamente existen muchas alternativas. Depende otra vez del momento del diagnóstico del cáncer, depende también del tipo de cáncer, no es lo mismo, ni el momento ni todos los tipos, en cuanto al pronóstico y pues precisamente también de eso dependerá el tipo de cirugía que se requiera. Actualmente no todas las mujeres que tienen cáncer van a requerir una mastectomía, que es amputar completamente el seno, sino existen también alternativas de cirugías conservadoras que llevan a la curación también. Estuvimos hablando de los estudios que usted hace a diario, pero se sabe justamente que hay muchos resultados falsos. ¿Por qué esto se da? Bueno, los resultados falsos negativos, es decir, que pues no tenga la enfermedad cuando más bien que el resultado del estudio sea negativo cuando realmente tiene la enfermedad. O al revés. Bueno, o al revés. En realidad, sabemos que específicamente la biopsia de mama tiene una sensibilidad para identificar la enfermedad muy alta, hasta de un 96%. Pero ¿cuándo llegas a hacerte una biopsia? ¿En qué casos? Bueno, existe una clasificación internacional que se llama BI-RADS y esa clasificación se tiene que dar a cualquier estudio de imagen en cualquier lugar del mundo. Esa clasificación nos permite saber qué es lo que tenemos que hacer con ese hallazgo. Si ese hallazgo no tiene sospecha, pero tenemos por las características que hacer una revaloración, entonces se dará un seguimiento a corto plazo. Y si ese hallazgo tiene características de sospecha, entonces es ahí donde corresponde hacer una biopsia. Dicho todo esto, doctora Linda Gallegos, y en base a toda la experiencia que usted tiene en la detección de cáncer de mama, ¿qué recomienda hoy por hoy a las mujeres? Y bueno, a los hombres también. Bueno, siempre recordar la mastografía a partir de los 40 años de forma anual, ningún estudio la suple, todos los demás estudios en este escenario son complementarios. En mujeres menores de 40 años, el estudio de elección es el ultrasonido. Siempre que se sienta una bola, siempre que haya un nódulo palpable, requiere un estudio de imagen para asegurarnos de qué tipo es. Siempre que exista una sospecha de un hallazgo por algún estudio de imagen mamaria, lo que corresponde es la biopsia. Y es importante llevar una vida saludable, justamente por eso, por el bienestar que implica, tanto mental, ya que estamos aquí, como físico, pero eso no exime de poder presentar la enfermedad que es el cáncer de mama. Entonces, nos acotamos otra vez a los estudios como corresponden. Y en los hombres, bueno, siempre que se identifique también un nódulo palpable, que haya algún tipo de secreción, corresponde entonces hacer un estudio de imagen mamaria. Con estas recomendaciones nos vamos. Y bueno, me gustaría que pensáramos en un programa para hombres específicamente y bueno, para toda la familia, sobre el cáncer de mama en hombres. Solo ocurre en el 1%, pero bueno, hay que abordarlo
y sin tabúes. Hoy en Sanamente confirmamos que el conocimiento es poder y que la prevención puede cambiar destinos, nos lo ha dicho la doctora Linda Gallegos. Ella ha hablado muy claramente y nos ha recordado que una mastografía a tiempo puede salvar vidas. Y a usted que no escucha, yo le quiero decir desde el corazón, no posponga los chequeos, infórmese, cuídese y comparta este mensaje, porque cuando una mujer se cuida, también protege a su familia y a su comunidad. Deseo que su día siga siendo maravilloso. Soy Aisa García, esto fue Sanamente. Yo los espero la próxima semana.